sí, que en realidad sería importante considerar la ponderación de las palabras también. Tener una representación vectorial con números que toman en cuenta el peso Profe, de se las detuvo palabras. la grabación por si acaso. Ah, sí, tengo que volver a compartirte el derecho. Sebastián. Ya. Ahora puedes volver a grabar, Sebastián, si quieres. Yo también voy a grabar. Gracias, profe. Entonces, tomar en cuenta la ponderación en los vectores. Y hay varias técnicas, pero una técnica muy común es una técnica que se llama TF-IDF. Entonces, TF es para term frequency, la frecuencia de las palabras. Pero la idea es ponderar esta frecuencia, la frecuencia del término en el texto, con otro concepto que tal vez puede ser un poco complejo, entonces voy a explicarlo de manera intuitiva, diciendo que en el lenguaje en español, naturalmente hay palabras, hay variables que son más frecuentes. No siguen una distribución, eh, las palabras no siguen una distribución idéntica. Hay palabras que naturalmente van a aparecer mucho más. No sé si conocen, de hecho, la palabra más frecuente en chileno, pero yo supongo que dentro de las Oh, palabras más frecuentes del chileno hay el, la, el verbo ser, estar, probablemente. Son palabras que aparecen muchas veces. Eventualmente, no sé, la palabra país va a aparecer mucho más que la palabra no sé, la palabra autopista o, o Wemul o no sé qué, o palabras menos frecuentes. Entonces la idea es que si una palabra aparece de manera muy frecuente en el texto, por ejemplo, si el texto habla de Wemul 3 veces y utiliza la palabra país 5 veces, ¿cuál es la palabra la más importante del texto? ¿País o Wemul? Wemul apareció 3 veces en el texto, país apareció 5 veces. Entonces, si consideramos solamente la frecuencia, vamos a considerar que este texto habla del país, pero en realidad con el TF-IDF vamos a ponderar la frecuencia en el texto y la frecuencia habitual en todo el lenguaje. Y si ponderamos los dos, es más probable que Wemul sea una palabra más importante que país. Entonces vamos a construir un vector, vamos a transformar el texto poniendo un peso más alto a Wemul que a país. Entonces este texto habla de Wemul sobre todo, porque es una palabra poco frecuente y lo utiliza 3 veces. No sé si se entiende la intuición. Sí, O como sea, normalizarla. sí, una manera de ponderar la importancia de un término en comparación con su aparición habitual. Sebastián levantó la mano. profe, tengo una duda. Por ejemplo, por ejemplo, yo desarrollé una aplicación y recibí un feedback con comentarios de gente. Ujú. Entonces yo quisiera averiguar si el comentario que me están diciendo automáticamente es bueno o es malo. Sí, Por ejemplo, si con frecuencia de aparición me puede decir un comentario. Esta aplicación me pareció muy mala, aunque es buena en estas cosas, me empieza a decir. Entonces, están las dos escritas en la oración, bueno y malo. sí, Entonces, el algoritmo, aunque haya muchos, muchos buenos y muchos malos, no sabría qué. sí. Al final es como entre los dos, es como intermedio. Igual puede ser un comentario que dice la aplicación funciona mal, pero esta funcionalidad es muy útil. Entonces, efectivamente hay una palabra negativa, una palabra positiva, pero por ejemplo, útil en el lenguaje es menos frecuente que mal. Entonces, el hecho que el usuario, que la persona que comentó,
fue a buscar esta palabra menos frecuente para describir lo que quería decir. Tal vez es también un indicio de que encontró útil, realmente útil la aplicación, la funcionalidad. Entonces, podríamos notar que el concepto de utilidad es un concepto importante del comentario. Pero estoy de acuerdo contigo que en realidad clasificar de manera binaria entre negativo y positivo, en realidad es súper artificial esta manera de ver. Cuando evaluamos cosas, no hay las cosas malas y las cosas buenas por otro lado. Entonces, ver un mundo binario negativo-positivo en realidad no funciona siempre. Entonces, a veces hay sutilezas. A veces no es posible saber, como no es posible clasificar en dos clases. Necesitaríamos más, o tal vez una clase intermedia, tal vez. Y, Ya. profe, gracias. Profe, ¿y los IDF de dónde se sacan? Porque, claro, debe ser distinto el de Chile al de Argentina. Sí, sí. Entonces aquí hay varias estrategias. Una estrategia que se utiliza es tomar un dataset grande de textos. Entonces, millones de noticias o millones de texto en chileno, suficientemente representativo, y empezar a hacer estadística. Entonces, calcular todo, tener una lista de palabras con su frecuencia asociada y decir, eso es nuestra base del chileno. Y hacer lo mismo para el argentino. Y eventualmente podríamos empezar a comparar los dos idiomas y ver dónde están las diferencias culturales, por ejemplo. Eh, Y pero podría como hilar más fino y decir ya, un IDF para la comunidad científica chilena, por ejemplo, y sí, analizar, sí, ¿sí? Ya, sí. bueno. Hay mucho, hay muchas aplicaciones sobre eso de hacer resumen automático de texto. Entonces es interesante poder extraer cuáles son los conceptos claves de un documento, o de un conjunto de documentos, o de una comunidad. Entonces podemos querer analizar el discurso de la gente que trabaja en inteligencia artificial, por ejemplo. Podemos automáticamente analizar los últimos artículos de inteligencia artificial y ver cuáles son las palabras importantes, eventualmente cuáles son las palabras que suben de importancia, cuáles son las palabras los tópicos emergentes. Entonces, todo eso son cosas que se pueden hacer y que podrían tener sentido. Por ejemplo, si queremos actualizarnos, mantenernos informado de todo lo que se publica en tal ámbito, podemos utilizar estas técnicas para buscar los conceptos emergentes, los conceptos frecuentes, etc. Había una pregunta, pero no vi el nombre, de Henry, creo. ¿Alguien levantó la mano? No, parece que no. Sí, aquí el Sí, Sebastián y yo, por lo menos. ya, entonces Diego primero. Profe, con respecto al conjunto de palabras, se tiene entendido de que este conjunto es predeterminado. ¿Nosotros podríamos generar uno desde cero? ¿Se podría? El conjunto de palabras, lo que se hace habitualmente es que se obtiene recopilando los textos que queremos analizar Ujú. y generando una lista de todas las palabras de este conjunto. O si no, pueden buscar una lista externa desde otro conjunto de texto. Sí. Mm. Y creo que Sebastián tenía una pregunta entonces. No se me había quedado la mano pensando. Ya. Voy a seguir porque veo que el tiempo pasa y quería mostrarle concretamente cómo se hace la clasificación. Entonces, aquí hemos visto simplemente cómo podemos transformar un texto en un vector de números. Entonces, con bag of words, y podemos tomar en cuenta solamente si aparece o no, entonces un booleano, o también tomar en cuenta como un peso de su importancia. Son dos técnicas y existen otras, pero son las más comunes. Y voy a avanzar un poco aquí.
Entonces voy a pasar a esta aplicación de clasificación de textos aplicada al análisis de sentimientos. Entonces, como les decía, aprender a clasificar textos según la opinión positiva o negativa. Y aquí lo que hice es entonces, utilizar scikit-learn, utilizar pandas para resolver este problema. Tengo un dataset que se llama Amazon Alexa. Entonces también está en GitHub, ¿eh? Pueden volver a reproducir todo eso. Entonces es un archivo tipo CSV que tiene esta estructura. Entonces hay un rating, es una nota entre 1 y 5. Entonces para decir, ya 5 me gustó mucho el producto, 1 lo odié. La fecha del comentario, eso supongo que es la marca, el modelo del producto. Y aquí hay el texto del comentario y el feedback. Feedback es simplemente una simplificación del rating para binarizar. Entonces, por ejemplo, 4 o 5, la nota 4 o 5 del rating se transformó en 1 y si es 1, 2, 3, se transforma en 0. Entonces, simplemente para transformar en problema binario, para que sea más simple. Entonces, el texto está en inglés, son textos relativamente cortos. Tengo que ejecutar eso. Entonces, tengo 3000 observaciones descritas por 5 columnas. Y dentro de las columnas hay la clase que quiero aprender a predecir. La clase feedback es mi clase objetiva. Tengo un dataset bastante desequilibrado. Hay 2000 comentarios positivos y solamente 200 comentarios negativos. Entonces, voy a tener más ejemplos positivos que ejemplos negativos. Y aquí hay justamente un código que va a cargar el modelo de Spacy para procesar el inglés. Una lista de stop words, es decir, una lista de palabras que no me interesan. Voy a filtrar las palabras gramaticales. Voy a procesar los textos en inglés. Y voy a empezar a procesar frases por frase para devolver una lista de token de cada texto. Luego viene lo que les decía, la vectorización en Bag of Words o TF-IDF. Entonces, voy a usar los dos. Voy a crear un vector con valor booleano para transformar todos estos textos de Amazon en una matriz de 0 y 1. Y voy a hacer lo mismo, pero con los pesos. Y eventualmente podremos comparar. Entonces, Bag of Words Vector es mi matriz que representa todos los textos. De hecho, podría eventualmente ver lo que hay adentro. No se ve. No, porque es un objeto